Declaraciones juramentadas. En relación con la declaración juramentada, se tiene que en materia de responsabilidad fiscal, este medio probatorio se encuentra contemplado en la Ley 610 del 2000, en el acápite de pruebas, específicamente en el artículo 31, en el que se establece que, cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo. No obstante que la Ley 610 de 2000 se refiere a la declaración juramentada en el artículo relacionado con la práctica de visitas especiales, es necesario tener en cuenta que las declaraciones o testimonios que se practiquen en el curso del proceso de responsabilidad fiscal se realizan bajo la gravedad de juramento, razón por la que el funcionario de conocimiento está en la obligación de advertir al sujeto procesal que se encuentra en esta condición y de indicarle las consecuencias penales que implica el faltar a la verdad. Si bien las consecuencias jurídicas de jurar falsamente no se encuentran previstas en normas de control fiscal y responsabilidad fiscal, faltar a la verdad en el curso de un proceso sí interesa al derecho penal, como quiera que con la misma puede estarse incurriendo en la comisión de un hecho punible, tal como lo dispone el artículo 442 del Código Penal colombiano, según el cual, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. De otra parte, es menester dar cumplimiento a la solemnidad del juramento establecida en el artículo 389 del Código de Procedimiento Penal, que impone que toda autoridad a quien corresponda tomar juramento amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido, se tomará el juramento, por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce. Siempre que la autoridad fiscal advierta sobre la posible afectación al bien jurídico de la eficaz y recta administración de justicia, deberá compulsar copias de la actuación correspondiente a la autoridad penal, para que ésta adelante la investigación correspondiente, toda vez que en sede administrativa no existe competencia para calificar y determinar la falsedad de la declaración rendida, como quiera que la única entidad facultada para investigar y acusar ante los jueces será la Fiscalía General de la Nación, y para juzgar y eventualmente condenar o absolver los jueces de conocimiento. La declaración juramentada o testimonio es el relato que hace un tercero, es decir, una persona que no tiene la calidad de investigado sobre determinadas situaciones que han tenido la oportunidad de percibir directamente y que interesan a la actuación fiscal. Nótese que te trata de un tercero, es decir, no es posible escuchar la declaración bajo la gravedad de juramento del presunto responsable fiscal. En este caso, lo procedente será escuchar a la persona en exposición libre y espontánea. Al igual que el testigo común, el testigo técnico ofrece su versión sobre los hechos que percibió de manera directa. Sin embargo, a diferencia del primero, el testigo técnico posee conocimientos especializados en determinada área del saber que le permiten explicar en mejor forma la ocurrencia de un fenómeno o suceso. Tal sería el caso de un ingeniero civil que observa el colapso de una casa de habitación. Su conocimiento avanzado sobre el diseño y construcción de edificaciones le permitiría aportar en su declaración jurada informaciones de mayor valía a las que podría ofrecer una persona del común de cara a establecer en el desarrollo de la actuación fiscal la causa de tal acontecimiento. Planteadas así las cosas, salta a la vista lo que tiene en común el funcionario de apoyo técnico y el testigo técnico. Ambos poseen conocimientos especializados en una ciencia, técnica, arte, profesión u oficio. Empero, existe una diferencia que resulta trascendental señalar. El testigo técnico refiere hechos que presenció desde su óptica especializada. Sin embargo,
le está vedado realizar juicios de valor sobre tales hechos. En dicho ejemplo, el testigo técnico no podría decir que lo observado le basta para afirmar que existió una falla en el diseño estructural de la edificación. Al realizar tal afirmación, estaría entrando en el terreno de la prueba de informe técnico que, como quedó antes anotado, tiene un trámite bien diferente al de la declaración juramentada. El deber que le asiste a toda persona de rendir la declaración juramentada, que se requiera en el trámite de una actuación de carácter fiscal, no es absoluto, en la medida que la Constitución y la ley han establecido expresas excepciones a esta regla. Una de ellas se encuentra en el artículo 33 de la Constitución Política, en el que se indica que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. No obstante, este derecho puede ser renunciable, pudiendo entonces el testigo rendir declaración en su contra o en contra de los parientes señalados en la norma. Lo que no deberá ocurrir en ningún caso, so pena de exclusión del medio de prueba, es que al testigo se le constriña a declarar contra sí mismo o contra sus parientes en los grados indicados. Igualmente, el artículo 209 del Código General del Proceso contempla otras excepciones relacionadas con lo que se conoce o ha sido confiado por razón de un ministerio, profesión u oficio, como ocurre con los sacerdotes respecto de los feligreses, los abogados y sus clientes, o los médicos y sus pacientes. Existe el deber positivo de informar al declarante de todas estas excepciones al deber de declarar antes de escuchar su testimonio. De lo contrario, se vulneraría el derecho a la no autoincriminación o el secreto profesional, lo que podría conllevar la exclusión del medio de prueba. El artículo 210 del Código General del Proceso establece un régimen de inhabilidades absolutas y relativas a la hora de rendir declaración jurada. Las inhabilidades absolutas imposibilitan que el deponente pueda ofrecer su versión de lo ocurrido en todo tipo de actuación procesal, y se dan respecto de quienes se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no pueden darse a entender. Las inhabilidades relativas imposibilitan que el declarante pueda deponer en un proceso determinado, tales como cuando el deponente se presenta bajo los efectos del alcohol o de una sustancia estupefaciente o alucinógena, o al momento de deponer sufre alteración mental o perturbación psicológica grave, se encuentra en estado de embriaguez o sugestión hipnótica, y las demás personas que el funcionario responsable de su recepción considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse en el proceso ordinario por escrito antes de la práctica de la diligencia o verbalmente en el proceso de su realización y en la audiencia de descargos en el proceso verbal. A pesar de las previsiones legales, es posible que la persona supere la situación temporal que lo inhabilita para declarar y sea citado nuevamente a rendir la declaración jurada para la cual es requerida. Práctica de la declaración. Una vez ha comparecido el declarante, se le ha de solicitar su documento de identidad,
y previo al juramento se le deben indicar expresamente las advertencias relacionadas con las excepciones al deber de declarar. Y si está en curso en alguna de ellas, se podrá continuar con la diligencia solo si el deponente renuncia expresamente a acogerse a una de tales exenciones, salvo que se trate de aquella que prescribe el derecho a no autoincriminación. En este último caso, se habrá de ponderar la viabilidad de citarlo a exposición libre y espontánea. Superado lo anterior, se procederá a tomar el juramento de rigor al compareciente, para lo cual se le pondrá de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal, que prevé la conducta punible de falso testimonio, de lo cual también se dejará expresa constancia. Obtenido el juramento, se empezará por dejar consignados los generales de ley del declarante, valga decir, nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio, profesión, ocupación, estudios cursados, así como cualquier otro dato que sirva para establecer su personalidad y establecer si existe en él algún motivo de sospecha, por ejemplo, si tiene algún vínculo o relación con alguno de los sujetos procesales. A continuación, se le informará al compareciente de manera sucinta los hechos sobre los que habrá de versar su declaración y se le solicitará realizar un relato claro, preciso y detallado de cuanto le conste sobre el particular. Concluida su narración, el funcionario formulará al declarante las preguntas que estime convenientes para precisar su dicho, las razones cómo llegó ese conocimiento y todo cuanto sirva para aportar información de interés al asunto que se investiga. Finalizado el interrogatorio por parte del funcionario de la Contraloría General de la República, se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales que puedan estar presentes, para que formulen las preguntas que tengan a bien al declarante, otorgando el primer turno a quien hubiese solicitado la práctica del medio de prueba. Si lo estima procedente, el funcionario podrá formular nuevas preguntas. Para la recepción de la declaración, el funcionario debe conocer con solvencia las situaciones sobre las que versa la actuación. Esto le permitirá preparar adecuadamente un cuestionario que contenga los puntos sobre los que interesa hacer claridad con el dicho del testigo y los que surjan en desarrollo del interrogatorio. Adicionalmente, servirá para controlar las preguntas que formulen los sujetos procesales cuando les corresponda el turno de interrogar. El declarante deberá absolver con claridad los interrogantes que se le planteen. De lo contrario, se le habrá de conminar a ello. La finalidad del interrogatorio es obtener información útil para la actuación fiscal. En este empeño, se debe propender por formular preguntas en las que el deponente pueda exponer de manera libre y espontánea las situaciones que le constan. Los sujetos procesales ejercen el derecho de contradicción en la misma diligencia, pues tienen derecho a interrogar y contrainterrogar al declarante.